Hola, mi querida y amada iglesia. Bienvenidos a todos, un domingo más. Gracias a Dios porque Dios puso en sus corazones el estar aquí el día de hoy. Y les aseguro que si Dios los trajo es porque tiene un propósito divino, un propósito perfecto, un propósito que si lo llegamos a descubrir, si abrimos el corazón, nuestras mentes y sobre todo disponemos nuestra voluntad para hacer lo que Él nos revele hoy a través de su palabra, nuestras vidas van a cambiar. Pero por el mensaje de hoy, definitivamente la vida de otros también van a cambiar. Porque vamos a hablar de esto. Sal y luz en el mundo real. La presencia compasiva, pero una verdad valiente. Estamos en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al versículo 16. Mateo 5, 13 al 16. Pero antes de leer, vamos a orar. Padre, gracias por dejarnos estar este precioso día aquí en tu casa. Bendito seas por ser tan bueno con nosotros, darnos otro día más, una oportunidad más para escucharte y ojalá obedecerte. Oro para que si hay alguna persona que está presente el día de hoy que no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, la seguridad de la salvación, este sea su día para recibirlo, para aceptarlo. No solo eso, también oro para que aquellos que sí te conocen no solo escuchen, sino que sean hacedores de tu palabra, hijos e hijas obedientes a tus mandatos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, sin más que esperar, Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, y el propósito de este sermón es desafiarlos como congregación, abandonar el silencio cómodo, como también la agresividad a veces religiosa, y abracemos un tercer camino, que es ser la sal y la luz encarnada. Que seamos eso lo que el Señor lo permite. ¿Alguna vez has sentido que tienes opciones como creyente, como o te callas para no molestar o hablas y terminas peleando? Bueno, si has sentido eso, este sermón es para ti, porque hay dos trampas que la iglesia siempre cae con frecuencia, dos trampas que la iglesia siempre cae con frecuencia. Y es esta: primera, el silencio cómodo. Aquí se los voy a poner: el silencio cómodo. Creyentes que llevan años en la fe, que aman a Dios sinceramente, pero que nunca han tenido una conversación significativa sobre Cristo con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con familia. Se refugian en su fe como asunto privado, invisible, y no se mezcla con lo cotidiano. Y creo que la mayoría de los creyentes han caído en ese silencio cómodo. Pero no solo eso, también tenemos la segunda trampa, que es la trinchera. Creyentes que hablan de su fe, pero desde una manera que cierra puertas en lugar de abrirlas. Fe que se expresa como juicio, como debate, como confrontación. Fe que la gente evita, no porque el evangelio les incomode, sino porque el mensajero los hace sentirse atacados. Bueno, Jesús no nos llamó a ninguna de estas dos opciones. Nos llamó a algo más exigente y todavía más hermoso: ser sal y ser luz. Presencia que penetra, luz que ilumina, sin imponerse, sin esconderse, sin atacar, sin desaparecer. Bueno, antes de meternos allí, importante ver qué es lo que estaba pasando, porque aquí está Jesús enseñando a sus discípulos y les está enseñando a través del Sermón del Monte una vida transformada. ¿Cómo luce una vida transformada por el reino de Dios? Lo primero que hace es describir el carácter del ciudadano del reino, del cielo, mediante las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los limpios de corazón. E inmediatamente después dice: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la sal del mundo. Creo que la conexión es clara, ¿no? La influencia cristiana nace del carácter cristiano. Déjeme repetir eso. La conexión es clara.
La influencia cristiana nace del carácter del cristiano. Antes de hablar de impacto o del impacto, Jesús habla del corazón. Antes de hablar de la misión, habla de la transformación. Porque la gente no se convierte en sal y luz por un esfuerzo humano. La gente se convierte en sal y luz cuando Cristo transforma su vida. Permítame ilustrárselo de esta manera. Bueno, cuando llegamos a Cristo, de inmediato somos enlistados en el ejército del Señor, en el pueblo de Dios. Y lo que quiere Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Esto se llama el discipulado bíblico. Pero si no hemos sido discipulados correctamente, o hubo situaciones que no se tuvieron que dar y por eso no crecimos normalmente en la fe, ese discipulado se truncó, de manera que la transformación que Dios quería hacer no se pudo realizar. Me alegro que estés en esta iglesia porque queremos hacer el camino correcto y de la manera correcta para que seamos transformados a la imagen del Señor y seamos esa sal y esa luz. Porque este discurso del Señor, o este sermón del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, habla del reino, la constitución del reino. Jesús lo pronuncia sobre una colina junto al mar de Galilea, dirigido a sus discípulos en presencia de multitudes. Si lo quieren leer, está en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Es el manifiesto de los valores del reino. Y en el corazón de ese manifiesto está esta declaración: somos sal y somos luz. La sal del mundo antiguo tenía 3 funciones críticas, importantísimas, todas relevantes en este texto. Número 1, preservar la carne. Yo creo que sí lo tuve, lo tengo por acá, sí. Aquí está, mírenlo. Preservaba, o sea, impedía la corrupción de la carne, que se pusiera mala. Daba sabor, sin sal la comida era insípida. Y también era signo de pacto, sello de fidelidad ante el Señor. Eso lo pueden encontrar en Números capítulo 18, versículo 19. Así que cuando hablamos de sal, estamos hablando de influencia que transforma, que penetra silenciosamente, pero profundamente. La luz en el contexto hebreo evoca la gloria de Dios, en Isaías 60, 1 al 3. Y la Torá, la ley, la Torá, la ley como lámpara, Salmo 119, 105, quien en Juan 8:12 Dios declara la luz del mundo. Transfiere esa identidad a esos discípulos. Ustedes son el reflejo de mi luz, no tienen fuente propia. Es como la luna no tiene luz propia, lo que refleja es el sol, un tipo del cristiano, un tipo de la iglesia. Reflejamos la luz de Cristo. Lastimosamente, muchos cristianos han pasado por un eclipse que hasta el día de hoy todavía continúa y no están reflejando nada más que a ellos mismos o sombras. Así que las metáforas que aquí se usan de sal y luz aparecen inmediatamente después de las bienaventuranzas. Eso es muy importante. Y es una conexión que Cristo hace deliberadamente. Es precisamente el carácter descrito de las bienaventuranzas lo que convierte a la persona en sal y luz. Los mansos, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, el que se convierten en sal y luz. Voy a repetirlo. Solo los que son mansos, misericordiosos, puros de corazón y pacificadores son los que se convierten en sal y luz. No es una posición que se proclama, es un carácter que se va formando en la vida. Así que ojalá que estemos pensando ya desde ahora qué es lo que el Señor me quiere enseñar. Porque esto es algo que tenemos que aprender. Mira, si la sal se desvaneciere, volverse insípido, necio, perder la razón de ser, la misma raíz que la palabra necio en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 20. ¿Por qué es importante esto? Porque si el Señor nos dice que somos sal, somos luz y no estamos cumpliendo nuestra parte, estamos siendo necios. La sal escondida en el frasco no preserva nada. La luz debajo de la mesa no alumbra ningún rincón. Y sin embargo hay muchos cristianos, la mayoría del día de hoy, que viven exactamente así. Una fe completamente funcional dentro de las paredes de la iglesia. Qué fácil ser cristiano ahí. E invisibles en el trabajo, en el vecindario y en la universidad. El versículo 5 lo dice sin rodeos. Noten lo que dice. Si se enciende una luz para ponerla debajo de él, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un almud.
Eso es la palabra modión, es la manera estándar que usaban en aquellos días en un lugar, un hogar romano. Está describiendo esa luz que se ponía debajo de una mesa. Eso no se hace, se pone encima para poder alumbrar. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchos creyentes hacen con su fe. Aman a Cristo, asisten a la iglesia, escuchan sermones, sirven en la iglesia, pero fuera de la iglesia prácticamente nadie sabe que son seguidores de Jesús o lo saben, pero realmente no les han hablado del Señor Jesucristo para su salvación a esas personas. Su fe existe, pero no se ve. Su luz está encendida, pero está cubierta. Hay creyentes que llevan años trabajando junto a personas que nunca han escuchado su testimonio. Hay familiares que conocen nuestros gustos, nuestras opiniones políticas, nuestros equipos favoritos de deportivos, pero no conocen al Cristo que nosotros decimos seguir. Hay vecinos que conocen nuestro nombre, pero no conocen nuestro Salvador. La sal que permanece en el salero no preserva nada, no sirve para nada. La luz escondida no ilumina nada. Así que una fe invisible jamás podrá ser influencia para nadie. Una fe invisible jamás podrá ser influencia para nadie. Y aquí se los puse, se lo repito, la sal escondida no preserva nada. Fe invisible, no incomoda a nadie, no transforma a nadie. Por eso la Biblia dice, ni se enciende una luz para ponerla debajo del almud. Es como que quisiéramos hacer un asado. No le pusimos sal a la carne y le decimos al final, bueno, la tengo en el bolsillo, solo que no la puse para no molestar a nadie. La sal en el frasco no cumple ningún propósito. Creo que nos queda muy claro, ¿no? Si Jesús dice que somos sal y que debemos ser sal y no estamos siendo esa sal, no estamos esparciendo esa sal, simplemente no sirve para nada, ni tampoco va a transformar la vida de nadie, sobre todo para su vida eterna. ¿Sí? Una fe invisible jamás podrá ser una influencia para alguien. Porque la Biblia dice en Romanos 1:16, espero que también lo creas, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escucha, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, y resucitó de acuerdo a las Escrituras al tercer día. Esas son las buenas nuevas de salvación. Cristo murió en nuestro lugar para después resucitar, vencer la muerte y que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo imagínate esto, que muchos creyentes están pasando por la vida sin dejar sal detrás de sus pasos. Después, la trinchera religiosa, la agresividad que apaga el testimonio de muchos. La agresividad que apaga el deseo quizás de gente de conocer o de venir a Cristo. Porque ese es el otro extremo, igual de peligroso. Hay creyentes que hablan de su fe, pero lo hacen de una manera que más parece que tienen un debate que una conversación, más juicio que amor, más muralla que un puente. Si su fe tiene presencia, pero no fragancia. Tiene volumen, pero no luz. Hay creyentes que hablan de Cristo, pero lo hacen desde una manera que aleja a las personas. Hablan mucho, pero escuchan poco. Corrigen rápidamente, pero aman lentamente. Tienen argumentos, pero carecen de compasión. En Mateo 5:16, el Señor nos dice que vean no dice que vean vuestros buenos debates, dice que vean nuestras buenas obras, que puedan ver que el Señor nos está transformando, que puedan ver el amor de Dios en nosotros en acción, que puedan ver la manera en que reaccionamos delante de los problemas, delante de las vicisitudes de la vida, delante de los desacuerdos, que puedan ver que somos sal y que somos luz. La primera evidencia del Evangelio no es una discusión ganada, es una vida transformada. Es el que desees ver a alguien siendo transformado por el poder de Cristo en la vida de ellos, así como la ha transformado la tuya, espero. Y Colosenses capítulo 4, versículo 6, el Señor nos dice, sea vuestra palabra, escuchen, siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para dar gracia al que está escuchando, para que pueda escuchar y quiera escuchar y entienda lo que está escuchando. Entonces observe el equilibrio. Dice que hay que decir la verdad, pero con gracia, con convicción, pero con amor, con firmeza, pero con humildad. El testimonio primario del creyente es visible
antes de audible. Voy a repetir eso. El testimonio primario del creyente es visible antes que audible. El mundo no es convencido primero por nuestros argumentos, es primero atraído por nuestra vida. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Noten, un médico que realmente se preocupa por sus pacientes no le grita los diagnósticos de la puerta de su consultorio, no los humilla por sus malos hábitos, se sienta, escucha, examina y luego, desde la autoridad de su conocimiento y el calor de la genuina preocupación, habla la verdad. La agresividad religiosa es como un médico que lanza un diagnóstico sin examinar al paciente. La verdad sigue siendo verdad, pero el método destruye la posibilidad de que sea bien recibida. ¡Wow! ¿Cuál es el modelo entonces de Jesús? Una presencia compasiva. El modelo del Señor de Jesús. Una presencia compasiva antes de hablar. Y aquí la tenemos. ¿Sí? El modelo de Jesús son 3 movimientos: presencia sin distancia, escuchar antes de hablar y hablar verdad en amor. Una vez más, presencia sin distancia, escuchar antes de hablar y verdad en amor. ¡Wow! Entonces, lo primero que el Señor Jesús nos quiere enseñar para evangelizar a las personas es esto. Los fariseos al Señor Jesucristo lo criticaban montones, no principalmente por su teología, sino por su geografía social, o sea, donde Él estaba y con quién Él estaba. Vean lo que dice en Lucas 15:2. Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Wow! El Señor lo criticaron y le dijeron comelón, comelón y bebedor. Jesús estaba en las bodas de Caná, en las casas de los recaudadores de impuestos, en los pozos del camino donde las mujeres de reputación dudosa iban al mediodía. Jesús estaba donde estaban las personas, no para participar de su pecado, sino para rescatarlas de él. Fue a bodas, fue a casas, fue a mesas, fue a caminos, fue a pozos, fue a personas. Era una presencia, pero sin contaminarse. Era su presencia en una misión. Y esa presencia, antes de que dijera una sola palabra, ya había comunicado algo que ningún sermón podría hacerlo, que esa persona tenía valor, que le importaba la gente que estaba allí. No podemos alcanzar personas de las cuales nos mantenemos alejados. Voy a repetir eso, no podemos alcanzar personas de las cuales nos mantenemos alejados, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten, Él vino a buscar para salvar lo que se había perdido. No podemos pensar que vamos a ser efectivos si no estamos buscando a aquellos que están perdidos. En la parábola del hijo pródigo, el padre no esperó que el hijo llegara al umbral para salir a recibirlo. Vio al hijo desde lejos y luego, miren lo que sugiere que miraba activamente, que estaba esperando. Y corrió, dice la Biblia. En la cultura mediterránea del primer siglo, un anciano corriendo era algo sin precedentes y socialmente vergonzoso. El padre sacrificó su dignidad para llegar primero al hijo. Ese es el primer movimiento de la sal y la luz. Ir hacia, no esperar a que venga. Hoy me parece que estamos esperando que la gente venga a la iglesia. Lo siento. Somos sal y somos luz, tenemos que ir donde están ellos, igual que lo hizo Jesús. No podemos pensar que vamos a ganar al que está ahí en la calle o a aquellos que están en pecado, si no vamos y los buscamos. Tenemos que escuchar antes de hablar. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4 es un texto magistral sobre cómo comienza la conversación transformadora. Jesús no abre con un discurso, no saca un argumento, le pide agua, algo que tienen en común. Dame de beber, es lo que Jesús le dice a esta mujer. Es una petición de necesidad, no una posición de poder o de derecho. Jesús no comenzó corrigiendo, no comenzó acusando, no comenzó predicándole, comenzó estableciendo una relación. Escuchó, preguntó y después hizo la conexión. Escuchó, preguntó y después hizo la conexión. ¿Les parece que podríamos hacer eso en nuestra vida diaria? Aprender a escuchar a la gente, hacerle preguntas que realmente vaya a sacar de ellos, que realmente nosotros nos interesamos en su vida para poder hacer la conexión con esas personas.
Esa sola frase de Jesús rompe 3 barreras culturales. Miren, en aquellos días la barrera étnica, un judío con una samaritana, jamás, eso era imposible. La barrera de género, un hombre con una mujer en público, imposible. Y la barrera moral, la reputación de la mujer versus la santidad del Señor. ¿Notan cómo el Señor va y busca? ¿Notan cómo el Señor baja donde están las personas? No espera que suban donde está Él. Y lo hace posicionándose como el que necesita, no el que tiene todas las respuestas. Ese movimiento de vulnerabilidad genuina abre la puerta que ningún argumento podría abrir. Muchos creyentes hablan demasiado rápido. Jesús escuchaba primero. La mayoría de las personas no necesitan primero una respuesta. Necesitan saber quién realmente está interesado en ellos. Voy a repetir eso. La mayoría de las personas lo que necesita es saber quién realmente le interesa mi vida. Santiago 1:19 dice, hermano de Jesús, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Después, la verdad valiente, pero dicha en amor. Jesús no solo escuchaba. En el mismo encuentro con la mujer samaritana llega el momento en que habla la verdad sobre su vida. Le dice a esta mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso está en Juan 4:18. No endulzaba la realidad, no le habitaba para incomodarla, le dice la verdad con total claridad, pero en amor. La diferencia entre la verdad de Jesús y la agresividad religiosa es el orden y el contexto. Jesús no comenzó con el pecado, comenzó con un encuentro, con una conexión. Cuando la verdad llega dentro del contexto de una relación donde la persona ya siente que es vista, que nosotros le interesamos, nos interesa su vida, que valoramos su vida, entonces esto sí tiene un poder para transformar en el poder de Dios. Cuando llega como el primer movimiento, antes de que haya conexión, produce defensa y no transformación. Por eso es tan importante hacer la conexión con la persona y después hablar con la persona en verdad, con firmeza, pero con amor, pero desde la conexión con la persona. Más adelante en San Juan capítulo 4, Jesús confronta amorosamente el pecado de la mujer. No lo ignora, muy importante, no minimiza su pecado, no lo maquilla, no lo redefine como hace el hombre el día de hoy, no lo confronta, pero lo hace después de construir una relación. ¿Qué diferencia? La diferencia es enorme. La agresividad usa la verdad como un arma. Jesús usaba la verdad como medicina. Voy a repetir eso. La agresividad usa la verdad como arma, pero Jesús usaba la verdad como la medicina para curar el pecado. En Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor. Una frase que quiero dejarles hoy, ojalá la puedan recordar. La verdad sin amor endurece. El amor sin verdad engaña. La verdad en amor transforma. Repito, la verdad sin amor endurece. El amor sin verdad engaña. Y la verdad en amor transforma. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tu presencia en tu entorno como creyente ¿es visible o invisible? Hay personas en tu trabajo, en tu vecindario o familia que te conocen, que saben que eres creyente, hijo de Dios, hija de Dios, y que te verían como alguien con quien se puede hablar. Si la respuesta es no, no es cuestión de talento ni de don de evangelizador, es cuestión de presencia tuya, pero sana. Pero también tenemos el modelo de Pablo, el modelo paulino, como le llaman algunos, hacerse de todos sin perder a Cristo. Hacerse de todos sin perder a Cristo. Bueno, es una enseñanza lindísima de este tremendo apóstol. El apóstol Pablo articula con precisión la teórica, lo que Jesús vivía instintivamente. Pablo describe la teología de la adaptabilidad, que es quizás el texto más malentendido y más necesario en nuestra época. Escuchen lo que dice en 1 Corintios 9, 19 al
23, 19 al 23. Dice así, porque siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Voy a repetirlo. Porque siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Más adelante, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y eso hago por causa del Evangelio. ¡Wow! Eso hago por causa del Evangelio. Lo que Pablo no está diciendo es esto. Pablo no está diciendo que la verdad del Evangelio cambia dependiendo de la audiencia. No está diciendo esto. La sustancia del Evangelio es el señorío de Cristo, el arrepentimiento del pecado, la gracia de la cruz. Eso no es negociable. ¿Sí? Pablo no está comprometiendo la verdad en ningún momento. Está removiendo obstáculos innecesarios. El mensaje nunca va a cambiar. El método sí puede cambiar. Con los judíos comenzaba desde el Antiguo Testamento, con los griegos comenzaba desde elementos de su propia cultura. El Evangelio permanecía igual, el puente cambiaba. ¿Sí? Debemos aprender a hablar el lenguaje de las personas sin abandonar la verdad de Dios. Escuchar sus preguntas, comprender sus luchas, conocer sus temores, entender dónde están para ayudarlos a llegar a Cristo. Mira, la misión no consiste en cambiar el Evangelio, consiste en acercar el Evangelio a las personas. Ahora, lo que Pablo sí está diciendo, lo que sí cambia es el punto de entrada, el idioma cultural, el cambio de acceso. Pablo entraba por la puerta que estaba abierta, no por la que ya estaba cerrada. Voy a repetir eso. Pablo entraba por la puerta que ya estaba abierta, no por la que ya estaba cerrada. Con los judíos comenzaba desde las escrituras en el Antiguo Testamento. Con los griegos en el Areópago, si han leído Hechos, comenzó desde la filosofía y la poesía griega. La sal penetra en la carne por los poros que ya existen en ella. ¿Sí? En Colosenses capítulo 4, 5 al 6, da dos instrucciones que permanecen juntas. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nota que Dios no da un guión fijo para todos. Dice, sepan responder a cada uno. Cada persona es diferente. Eso requiere que hay que escuchar antes que hablar. Conocer a las personas antes de darles una respuesta. Una vez más, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo la luz tiene que decir algo difícil? Vean lo que dice 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Wow! Habla de varias cosas, 4 en específico. Dice que tenemos que aprender a santificar, a estar preparados, a ser mansos y a tener reverencia. Tenemos que aprender a estar bien con Dios, a estar en integridad con el Señor, porque de ahí nace una vida rendida y no nace una agenda donde solo quiero discutir. Estar preparados. Y la responsabilidad de que tengo que conocer lo que creo. No puede ser que los testigos de Jehová, los mormones y otro montón de sectas falsas sepan mejor que nosotros lo que se cree. Y si decimos que conocemos a Cristo, debemos conocer lo que dice la palabra y cómo hablar con aquellos que necesitan a Jesucristo. Pero hay que hacerlo también con mansedumbre, igual que lo hizo Jesucristo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Esto significa fortaleza bajo control. No es debilidad, es más bien un don de Dios. Reverencia. Respeto hacia Dios, pero también hay que tener respeto a la persona que está enfrente de ti. Sobre todo misericordia y compasión en muchas ocasiones, porque quizás la otra persona está peleando, la otra persona está pero tan engañada y está tan enfurecida, tan metida en sus tinieblas que lastimosamente lo que quiere es pelear. Y nosotros no debemos caer jamás en esa trampa, porque lo que queremos es mostrarles a Dios en nuestras vidas. El ejemplo de Jesús con la mujer que es sorprendida del adulterio es de las cosas más hermosas que hay en la Escritura, porque Jesús no la absuelve del pecado. Al final le dice, vete y no peques más. La verdad está allí, clara, pero el orden es crítico. Primero protegió a la mujer de sus acusadores, primero se puso entre ella y la condena, primero le dio espacio de dignidad y desde ahí le habló la verdad.
La verdad dicha desde la protección y la dignidad tiene un poder que la verdad dicha desde el juicio nunca podrá tener. La verdad dicha desde la crítica jamás podrá. El Señor jamás nos envió a condenar al mundo, nunca nos envió a criticar al mundo, nos envió a que seamos sal y luz para ese mundo. Jesús no dijo: hagamos asistentes, hagamos simpatizantes, hagamos admiradores. Jesús dijo: haced discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo, que aprende de Cristo, que obedece a Cristo y ayuda a otros a seguir a Cristo. Una iglesia saludable no solo llena auditorios, forma discípulos. Una iglesia saludable no solamente tiene decisiones, tiene transformaciones. Una iglesia saludable no solamente alcanza personas, las acompaña, les enseña, les ayuda a crecer, les equipa para servir, les prepara para discipular a otros. La meta no es estar llenando sillas, la meta es multiplicar discípulos. ¿Y cómo hago esto? A través del evangelismo, a través de ser sal y luz. Entonces, hay cuestiones que tenemos que ver muy prácticas. Miren, en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? No participar en chismes. Habla la verdad cuando sea, aun cuando sea incómodo. En la familia, acompaña sin aprobar, ama sin mentir, permanece sin abandonar. Wow, y eso como nos cuesta hacerlo para ganar a nuestros familiares sin Jesús. En las redes, ¿abres puertas o las cierras a través de lo que publicas? A través de tus redes, ¿pueden ver un testimonio genuino? ¿O solo un debate? ¿O algo que realmente no es Cristo, ni es el poder transformador del Señor? Hebreos 13:5 dice: sea vuestra conversación sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¡Wow! Qué lindo es conocer esto. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida? Bueno, permítame dárselos acá. Mira, aquí tienen entonces una tarea. En las familias, abran su mesa. ¿Qué tienen que hacer? Invite a vecinos no creyentes a comer. La hospitalidad es el primer paso de la sal y la luz. Con los líderes, enseñen a entrar por las puertas abiertas de las personas, no por las que ya están cerradas. Tienes que aprender y enseñar a otros. Jóvenes, revisen sus redes. Un testimonio genuino vale más que 100 debates teológicos en Instagram o una foto mal puesta, una pose mal puesta, una foto que realmente lo que va a hacer es manchar el testimonio de Cristo en tu vida. Para los nuevos, su testimonio más poderoso ahora es el camino que la gente ve en tu vida. No necesitas saber todas las respuestas. Lo único que necesitas es tener tu vida abierta y decirles: esto era y ahora esto es lo que soy. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estuvieron frente al Sanedrín? Esto fue lo que dijeron todos esos hombres que sabían la ley y les reconocían que habían estado con Jesús. Los hombres más poderosos del mundo religioso no podían explicar de otra manera cómo estos hombres hablaban. Entendieron, reconocieron, estos han estado con Jesús. Mi pregunta para todos ustedes: ¿eso es lo que dice la gente de nosotros? ¿Podrían decir estas personas: wow, estos realmente han estado con Jesús? No dice dice con Jesús. Hemos hablado de eso, ¿no? Caminar con Jesús. Ayudar a caminar a otros con Jesús a través de caminar con ellos. Creo que necesitamos trabajar muchísimo en esto. Bueno, mira, la sal que has recibido no es para guardarte a ti solo. Fuera del frasco, sobre el candelero, en un mundo real. Y nota lo que dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tenemos que decidir el día de hoy, mis hermanos? Bueno, ¿hay alguien no creyente en tu vida con quien tengas presencia genuina? ¿Tu estilo de fe es silencioso, agresivo, compasivo y valiente? ¿Hay una conversación que has estado evitando con alguien que realmente amas? Porque esto es lo que somos: sal y luz en un mundo real. Un mensaje muy sencillo, un mensaje muy práctico. El problema es que por práctico y sencillo, la mayoría de los creyentes no lo están haciendo. Nos contentamos con venir los domingos a la iglesia, nos contentamos con llenar la silla donde nos sentamos, pero que ojalá que el Señor cambie nuestra manera de vivir
y ponga pasión en nuestros corazones. Pero esa pasión no va a venir si nuestra conexión con Él no es la correcta. Si no estamos meditando en su palabra, si no estamos gozándonos en su presencia, si no estamos conociéndolo cada día más para amarlo más, para ver quién es Él y maravillarnos de quién es Él. Él no puede llenar a alguien que no le tiene las puertas abiertas en su vida. No puede llenar a alguien que realmente está viviendo lleno de otras cosas, de otras personas. No puede llenar a alguien que lo que ama es el mundo y las cosas del mundo, lo cual dice la Biblia, el amor del Padre no está en Él. Dios quiere que estés lleno de Él para que su presencia se pueda ver en otros, para que tu copa rebose y cuando rebosas salpicas a otros que están alrededor. Dios quiere que te conviertas en lo que resta de tu vida en sal y luz, pero para eso hay que ser intencional. Cada semana, cada día de nuestra vida tenemos que pensar, Señor, por favor, dirígeme a las personas que quieres que sea sal y luz. Ayúdame a no ser temeroso, ayúdame a ser valiente y a hablar de ti con valor. Permíteme contestar bien esto que estoy tratando de hacer a aquellas personas que me pregunten acerca de mi fe. Termino con esta anécdota. Hay un hombre aquí en Estados Unidos, él es realmente de familia musulmana, pero él viene a Cristo desde muy pequeño y después de que vino a Cristo y sabiendo el asunto del Islam, del islamismo, él decide hablarles a ellos. Resulta que de tratar de hablarles y dentro de sus encuentros con ellos, lo pusieron una y otra vez en ridículo, porque ellos sabían muy bien lo que estaban hablando y lo pusieron a él en tela de juicio y él no supo qué responder. Entonces dice que él empezó a orar fervientemente y le dijo, Señor, permíteme hacer las cosas bien, enséñame, ayúdame con mi memoria, enséñame, muéstrame dónde está el dilema de ellos en su libro, en el Corán y en su religión, y ayúdame a ser un testigo fiel de ti. Bueno, no los canso con la historia. Este hombre se convirtió en alguien que hoy por hoy debate con los doctores más importantes del Islam y gracias al Señor y para su gloria, él mismo lo dice, siempre aplasta sus argumentos con la Biblia y deja por el suelo su fe. Y muchos han venido a Cristo por su testimonio. Este hombre, cuando usted lo escucha hablar, lo escuchan hablar del Corán y menciona pasajes del Corán aquí y allá, pero igual maneja la Biblia espectacularmente. Menciona versículos del Antiguo, del Nuevo Testamento, se los sabe de memoria. Es algo impresionante. ¿Saben por qué? Porque decidió ser luz y sal, sal y luz, intencionalmente. Y sabes, Dios lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo si realmente lo queremos hacer. Así que les animo para que esto no termine así, que nuestra vida no termine sin ser sal y luz. Así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz. Voy a repetirlo, aquí lo tengo, me encanta leerlo. Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que esa sea nuestra vida, que nuestra vida sirva para que los hombres vean quién somos, qué creemos y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Permítame orar. Señor, en el nombre de Jesús oro para que este mensaje no sea un mensaje más de los tantos que hemos escuchado acerca de este tema, sino, Señor, un momento en que tú trates con nuestra vida, abras nuestros corazones y nos enseñes que necesitamos ser sal y luz, que solo vidas transformadas lo pueden hacer, que hoy hayas hablado con los creyentes que se han dado cuenta que no están haciéndolo porque no han sido transformados todavía, porque pararon su discipulado, porque no estamos atendiendo a tu presencia, no estamos buscándote de todo corazón. Oro para que hoy sea un día de decisión, para que intencionalmente no pase un día, una semana, un mes, un año en nuestra vida sin querer ganar a alguien para el reino de los cielos, ser testigos de Cristo donde quiera que estemos. Y si aquí hay alguien sin Jesús, sin salvación, sin vida eterna, que haya podido entender que necesita un Salvador, el cual es Jesús, y que solo Jesucristo, porque murió por ellos en lugar de ellos y por sus pecados, puede perdonárselos y darles una nueva vida y una vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los dejo con los hermanos para que terminen el día de hoy.
si Dios lo permite, con la ayuda del Señor, el próximo domingo estaremos juntos, si el Señor así me permite, a mi esposa y a mí, porque voy con ella, y estaremos juntos para celebrar juntos todo lo que el Señor ha hecho y lo que va a hacer. Les amo, un abrazo para todos. Chao.